Un gusto encontrarnos aquí. Una alegría enorme estar en la provincia de Entre Ríos, así a la distancia, pero estuve muchos años trabajando en esa provincia y me ha dado muchísimas cosas, así que una enorme alegría también. Y muchas gracias también a todos ustedes por dedicarle este tiempo al pensamiento. Y como decía Mercedes en la apertura de las jornadas, somos un peligro, el pensamiento es un peligro para el neoliberalismo, ¿no? Así que yo apuesto al gesto político que implica sentarse a pensar. Eh, en esta primera pregunta, tengo acá el cronómetro, no, voy a tratar de ser breve para que todos podamos hablar tranquilos. Dos cosas quisiera marcar. Primero, que tal como están formuladas las preguntas, ¿no?, de la mesa, la pedagogía latinoamericana no es una lista de hechos, no es una lista de experiencias lindas o interesantes o potentes, no es una colección, ¿sí? Sino que es memoria. ¿Qué quiero decir cuando digo que es memoria? No quiero decir que es efeméride, ¿sí? Aunque puede haber efemérides muy importantes, sino que ni es una narrativa épica, o no me gustaría convertirla en una narrativa épica, sino más bien verla como una trama cultural profunda, a veces inconsciente, como una cultura educativa, como una cultura escolar, como un sentido común pedagógico, como una sensibilidad, como una afectividad que está ahí y que está viva. Y cuando escuché la presentación de esta jornada, lo escuchaba al director de la Aníbal Sattler, director de la UADER, que mencionaba que contemporáneamente a la creación de la Escuela Normal de Paraná, estaba la figura de López Jordán, ¿no? Entonces, la verdad que me evocó rápidamente al Facundo de Sarmiento, que también dice, Facundo no ha muerto, Facundo volverá, en las tradiciones argentinas, en la política y en personas concretas como era Rosas para él. O sea, esa memoria, esa cultura, esa profundidad de la trama política cultural latinoamericana está ahí, está viva, está presente en los debates, por ejemplo, sobre el tema de la virtualidad y la posibilidad de la educación virtual, etcétera, de que seguramente vamos a hablar en la segunda pregunta un poquito más, pero está presente como preocupación en los educadores la posibilidad de la conexión, ¿no?, la posibilidad de armar un vínculo. Eso me parece que tiene que ver con la tradición humanista de la pedagogía latinoamericana, que es condensa en la propuesta freireana. Y me gustaría tomar ese aspecto, todo el pensamiento de Paulo Freire, para señalar que para él la pedagogía es un proceso de humanización. ¿Qué quiere decir humanizarse? Quiere decir ser más humano, ni tener más plata, ni tener más cargos, sino ser más, ¿no? Esa pedagogía humanista pone en primer lugar el cuidado de la vida humana y también de la vida del planeta, que como nos enseñaron los pueblos americanos, esa vida humana y la vida del planeta está mucho más interrelacionada de lo que estamos pensando, ¿no? El virus también es un síntoma de ese olvidarse de esa globalidad de la biología, de la vida del planeta Tierra. Entonces hay un elemento central de la pedagogía, de la tradición pedagógica latinoamericana que condensa en Freire, que es su perspectiva humanista, que pone, como dije, en primer lugar el cuidado de la vida biológica, sin la cual no hay otra, pero también de la vida cultural, de la vida social, de la vida política de un pueblo. Hacer pedagogía es humanizar. Esa pedagogía latinoamericana también agrega un componente más, tiene un sujeto para Freire, ¿no? Que, como ustedes se acuerdan, es el oprimido. ¿Qué es el oprimido en Freire? Él señala, él ve, al nombrarlo, visualiza algo que estaba ahí, que por ahí si no se nombra no se ve, ¿no? El oprimido no es solamente el explotado desde el punto de vista económico, sociológico, político o económico, sino que es, dice Freire, el que ve obstaculizada su vocación de ser más, el que no puede seguir creciendo en ese proceso de hacerse cada vez más humano, de tener una vida más plena. A veces los obstáculos son del orden objetivo, ¿no?, de la exterioridad, pero lo que nos interesa a nosotros, sobre todo desde el punto de vista pedagógico,
son los elementos internos, subjetivos, de esa imposibilidad, que a veces son ideológicos, pero más que ideológicos, son más bien inconscientes, son sensibles, son psíquicos. Algunos de esos elementos internos de la opresión, me parece que la pandemia puso en evidencia. No es que sean nuevos, pero la situación de la cuarentena, la situación del coronavirus, puso en evidencia algunos elementos que hacen a lo que podríamos llamar, me parece, las marcas de la opresión hoy. Y eso lo voy a retomar en la segunda parte, en la segunda pregunta. En esta primera, respecto a los rasgos de la pedagogía latinoamericana, yo dije, es memoria, es una perspectiva humanista, y el tercer elemento que muy sintéticamente plantearía es que esa pedagogía, en Freire en particular, no solamente, pero en Freire en particular, plantea cuestiones de, bueno, pero ¿cómo se hace? En esa perspectiva metodológica, elegiría para esta situación, para esta coyuntura, la idea de diálogo, porque alude a la idea de la posibilidad de la conexión, ¿sí? La posibilidad de armar un vínculo, que es una de las cosas que más nos están preocupando en tiempos de aislamiento. Como decía Buenaventura hoy, no digamos social, gustó eso que dijo, sino físico, ¿no? De ese aislamiento. Gracias, Adrián. Gracias a las compañeras que dan ganas de seguir conversando de estas cosas, pero bueno, vamos a hacer el trabajo que nos pidieron. Yo decía hace un rato que Paulo Freire en los años 70 nombra a ese sujeto, ¿no? Que es el destinatario de su pedagogía, el que llama oprimido. Y que esa opresión, repito, él decía que es el que tiene cortada o impedida el desarrollo de la plenitud de su vida, ¿no? Y de su vocación humana. Y que la pedagogía tenía como función entonces intervenir en los elementos subjetivos que estaban impidiendo ese desarrollo pleno de su humanidad. ¿Cuáles son entonces las marcas de la opresión hoy? Me parece que no es que surgen con el coronavirus, ¿no? Pero sí los pone más en evidencia o de manera más dramática. Yo voy a marcar 3, que son los que me parecen más evidentes, de esas marcas de la opresión, que son un destinatario de una pedagogía humanista, que me parece que es el desafío que se nos abre en la pospandemia, ¿no? Y en la pandemia también. Una es casi obvia, que es cómo ha aparecido la violencia de género, el tema de las mujeres golpeadas, asesinadas, y los niños. Muchas veces esas mujeres son víctimas junto con sus hijos, ¿no? La infancia a veces aparece, la infancia maltratada, psíquicamente, físicamente aparece más relegada, pero han aparecido muchos hablando del problema de que la vida en la casa, sin poder salir, tiene diferentes sentidos, ¿no? No siempre es el hogar que nos muestran los libros de lectura, sino que son también lugares de opresión. Para mujeres, infancias maltratadas y abandonadas, esa es una marca de la opresión. Otra marca de la opresión me parece que son las marcas subjetivas del colonialismo o del neoliberalismo. Miren, ayer fue el día que en la ciudad de Buenos Aires hubo el pico más alto de contagios y fue el día en que se convocó a una marcha anticuarentena, a la que se considera ilegal en nombre de una libertad individual de la circulación, ¿no? Yo no encuentro explicación, hablamos muchísimo de esto acá, más que como una marca de la opresión, ¿sí? Como una marca de ese opresor introyectado en la psiquis, en la sensibilidad, en la afectividad, porque no es una cuestión ideológica, es una cuestión más bien inconsciente, es como una organización del deseo, ¿no? En torno a una subjetividad hedonista, irresponsable, heterónoma, en oposición autónoma, individual, muy básica desde lo afectivo, muy impulsiva, ¿no? Sin una elaboración un poquito más compleja de eso. Esa sería para mí una segunda marca de la opresión sobre la que una pedagogía humanista tendría que trabajar. Y la tercera marca, no digo que sean todas, digo que son las que me surgen así a boca de jarro muy rápidamente, es lo que puede aparecer por la vía de la dependencia tecnológica, ¿no? No quiere, como decía Adriana en la conferencia de ayer,
tenemos que apropiarnos de la tecnología, no nos está posibilitando millones de cosas, no es en contra de la tecnología, sino es de la manera en que se usa. Entonces es decir, apropiémonos, transformámosla en un elemento liberacionista, emancipatorio, porque no es cierto que la tecnología sea un aparato, estoy citando a Adriana también, atrás de la tecnología hay personas que diseñaron los soft, los jueguitos, los buscadores, hay política, hay diseños de perspectiva. Entonces, ese apropiarnos de la tecnología es una actitud, es algo que podemos hacer de manera colectiva, a nivel, digamos, nuestro, a nivel del territorio, a nivel del trabajo docente, a nivel del trabajo de los educadores populares, pero también requiere algo de la macropolítica, que también es una política en Argentina, que es la soberanía tecnológica, ¿no? Nosotros necesitamos no estar dependiendo del mercado tecnológico internacional. Tenemos que poder manejar los servidores. Yo no entiendo mucho de tecnología, estoy tratando de leer todo lo que puedo, tratando de entender, pero sí entiendo que ahí hay un elemento de dependencia que puede ser muy condicionante de que nos podamos apropiar de la tecnología para una educación emancipatoria. Entonces, esas son las 3 marcas de la opresión que me gustaría marcar. La segunda, 2 cosas más quiero decir de esta herencia freireana. La otra que ya la dije es el tema del diálogo y la conexión, ¿no? La conectividad es un derecho en la Argentina. Nosotros tenemos un grave problema con la enorme cantidad de población que no tiene acceso a la conectividad o que tiene un celular para 5 personas, etcétera. Ya lo conocemos. Eso va en camino a transformarse en un derecho, ¿sí? Como fue el libro, como fue la escuela, como es el acceso a la cultura. Pero eso no resuelve la conexión, ¿sí? Podemos tener muchos megas, como nos dicen todo el día en la televisión, y WhatsApp gratis y qué sé yo, y el momento de conexión es un momento a lo mejor de 5 minutos de silencio, en algún ámbito familiar, con amigos, ¿no? La conectividad no resuelve el problema de la conexión, que es un problema de la pedagogía, ¿no? La conexión entre docentes y alumnos, la conexión cultural, las fronteras, el contacto cultural, ¿no? Del que habla Alicia de Alba, el vínculo cultural. La otra cosa, y quiero decir rapidito, es muy poquito el tiempo, Adrián, pero bueno, muy rapidito. La otra cosa que necesitamos es... Sabía que ibas a decir eso y te da razón, pero hay unos minutos más, no te preocupes, no te preocupes. Muy rápido. No, pero no quiero dejar de decirlo, me parece importante. Hay una categoría de Freire muy potente que es la del inédito viable, ¿no? Esa otra posibilidad, que no es la que está instalada en el sentido común, no es la que ronda en el aire cultural colonial y neoliberal y de la televisión y la radio, esa otra posibilidad de un buen vivir, como dicen la pedagogía en Bolivia, los hermanos bolivianos, no del vivir bien, que es otra cosa, ¿no? Sino del buen vivir, esa posibilidad también es un desafío para la pedagogía. ¿Cómo hacer? Que me parece que la pedagogía pospandemia depende en gran medida de nosotros y que se está abierto un debate que en términos muy simples lo voy a colocar, o una pedagogía tecnocrática, neoliberal, colonial, dependiente de los grandes negocios del mercado, o una pedagogía humanista anclada en la tradición latinoamericanista, que se apropie de la tecnología, que trabaje por la soberanía tecnológica, donde la escuela tiene un lugar central. Y eso, me acuerdo que Freire, hay un Freire de los años 70 que casi no habla de escuela, pero hay un Freire de los años 90, ¿no? Que es secretario de Educación de San Pablo, y que sale a defender la escuela porque es el espacio en muchas cosas, pero yo nada más para no extenderme, me parece que una cosa central, por incluso lo que han dicho los colegas, es el espacio, la escuela es ese espacio donde el niño hace la experiencia de la igualdad, el niño, el joven y el adulto. Se suspende el trabajo, se suspende la familia, se suspende por un rato el mundo de afuera, por decirlo, y hay un momento de experiencia de que somos iguales y nos podemos vincular con el conocimiento para construir autonomía, ¿no? El viejo sueño de la Ilustración, para no depender de lo que nos digan los medios, lo que nos diga el médico, lo que nos diga el maestro.
conocimiento me permite actuar de manera responsable, no heterónoma, autónoma. Entonces, esa gran discusión, me parece que los otros matices que puede tener la discusión hay que anclarlos. No sé si será un pensamiento un poco antiguo al antagónico, especialmente en términos de contradicciones, pero hay nudos duros donde hay una propuesta colonialista y hay una propuesta emancipatoria. Me parece que hay que anclar las discusiones ahí para entender de qué estamos hablando. Y con esto, ¿les puedo leer la última frase del libro de Pedagogía del Oprimido? ¿Sí? Que no todos llegan. Si nada queda de estas páginas de la Pedagogía del Oprimido, yo tengo una más vieja, Alfonso. Si nada queda de estas páginas... sí. Perdón. Si nada queda de estas páginas, dice Freire, de su Pedagogía del Oprimido, esperamos que por lo menos algo permanezca, nuestra confianza en el pueblo, nuestra fe en la creación de un mundo en el que sea menos difícil amar. Listo. Muchas gracias.